Podemos decir que la temporada de vacaciones prácticamente ya comenzó. Cada día son más los niños, las familias que acuden para disfrutar de las aguas recreativas, pero sobre todo del baño en las piscinas. Y cada día está aumentando más la incidencia de dolor a nivel de los oídos o de esa sensación de molestia como sensación de un oído tapado. Cuando interrogamos al paciente o a la familia, nos cuentan que están asistiendo a las piscinas, la mayoría de ellos en piscinas públicas, pero hay otros que tienen sus piscinas en casa y que los niños permanecen varias horas en la piscina y sobre todo haciendo juegos de inmersión. Por ello, vamos a ver rápidamente cuáles serían las recomendaciones para evitar que tengan otitis externas o también las otitis medias. ¿Por qué es importante? Porque el tratamiento es completamente distinto y los síntomas que van a referirnos también son distintos. También hablaremos de algo muy frecuente que es, doctora, le pongo tapones, que le gusta mucho jugar debajo del agua con los amiguitos. ¿Eso se debe utilizar de forma rutinaria? ¿Cuándo debe usted consultar con su médico pediatra o con el otorrino pediátrico? ¿Usamos o no los bastoncillos? ¿Cómo limpiamos los oídos? En estos días un padre me preguntaba y me mostraba algunos equipos que se pueden comprar por internet, equipos de otorrino, con iluminación incluso muy sofisticada y con un aparatito alargado para que los padres o la persona que lo compre extraiga la cera de los oídos. La verdad que yo desconocía que esto se vendía así tan alegremente y me asusté. Sí, me asusté porque se pueden provocar traumatismos y de eso también vamos a conversar en los próximos minutos. Bienvenidos a esta nueva edición de Piel a Piel con Miriam Raquel. La temporada de piscina arrancó, de uso de parques acuáticos y de actividades recreativas en el agua, sobre todo en piscinas, pero también en el mar, que más o menos comparten los mismos detalles. Hace un tiempo les hice varios vídeos que les invito a que lo vean y sobre todo en compañía de su familia, porque van a ver mar y van a ver el agua de las piscinas y cuáles son las características que tienen y por las cuales, si no tomamos las previsiones, aun cuando la piscina esté bien tratada y bien mantenida, pudiéramos tener alteraciones no solamente en la piel, sino a nivel respiratorio, sobre todo los niños que tienen antecedentes de asma, a nivel de los ojitos, a nivel de los oídos, a nivel de la boca, en el área genital y en términos generales en toda la piel. Obviamente que acudir y tener una piscina o ir al mar como recreación es lo mejor y lo más indicado, tomando en cuenta que ya los niños, así como aprendieron a caminar, también debieron aprender a nadar. Pero vamos básicamente a hablar sobre el agua dentro de los oídos. Existen dos entidades, la otitis, que es inflamación del oído, y el oído tiene tres partes, oído externo, oído medio y oído interno. Generalmente, cuando ustedes acuden con su niño porque tiene otalgia, es decir, dolor en el oído, o a lo mejor un zumbido o sensación de oído tapado, yo les muestro para que vean a través del otoscopio y les enseño para que vean lo que es la membrana timpánica, unas características anatómicas que son muy fáciles de distinguir. Hacemos la tracción del oído, incluso algunos niños se quejan, pero me estás haciendo daño, o las madres ponen cara, como les digo yo, y hay que explicar que si no haces la tracción para enderezar esa angulación que tiene el conducto, la salida externa y adentro el tímpano, no lo vas a ver, porque precisamente tiene esa forma para que el aire, el polvo o cualquier animalito no entre directamente al conducto auditivo y por supuesto dañe el tímpano. Por eso muchas veces también ustedes al usar los bastoncillos, que de una vez les digo que no se debe utilizar, los oídos se limpian con el codo. Entonces dígale a su niño y que intente limpiarlo con el codo para que vea cómo va a ser imposible. Entonces los oídos no se limpian. Y muchas veces llegan y nosotros vemos
el conducto auditivo y las paredes laterales en algún lado está rojo, como lacerado, bien sea porque utilizaron los bastoncillos, porque utilizaron cualquier palito que se les ocurra, y sobre todo niños, a lo mejor por curiosidad, a veces hemos conseguido granos de arroz, hemos conseguido garbanzos, lentejitas dentro del oído, papel, lo que a los niños se les ocurra por curiosidad, pues intentan, sobre todo entre los 3 y los 5 añitos, introducirlos dentro de los oídos, ellos mismos o los pares que tienen alrededor. Es muy importante enseñarles a ustedes en la consulta para que vean, porque a veces en las primeras de cambio, cuando consultan, ese tímpano se ve normal. El niño se queja de dolor, sabemos que hay una leve inflamación, pero no se ve rojez en el tímpano, no se ve que el tímpano esté opaco, no se ve que esté rectificado, no se ve que esté abombado, no ha perdido el triángulo luminoso, y entonces nosotros les decimos vamos a esperar. Pero ya la madre, el padre, quien lo lleva a la consulta, ya lo ha visto y se va como que un poquito más tranquilo. Es importante, por supuesto, revisar completamente, y sobre todo mientras más pequeño, mucho mayor énfasis en revisar completamente el cuerpecito del niño, sobre todo haciendo énfasis en la orofaringe. Pero en 24 horas, en 12 horas, eso puede cambiar. Por eso les decimos siempre consulte de nuevo si mantiene los síntomas, sobre todo el dolor. La otitis externa generalmente cuando uno hace tracción del pabellón auricular, ala por aquí por el lóbulo, duele al tocar, duele el niño al apoyarse. Y entonces vamos a ver alteraciones a nivel del conducto propiamente dicho, incluso se puede ver secreción. Y es sumamente doloroso. Pero el tratamiento es externo, es decir, gotas a nivel de los oídos. Y esas gotas deben ser indicadas por su médico pediatra o en su defecto, y mejor aún por el otorrino pediátrico. Y cuando la otitis es media, generalmente el niño tiene el antecedente de un proceso rinosinusal, de un catarrillo, de una gripe, de unos mocos, de una rinitis, y esa inflamación y sobre todo a través de la trompa de Eustaquio que pueden ascender esos gérmenes puede llegar a producir una otitis media. Y el tratamiento de la otitis media, que el diagnóstico también lo hacemos por la clínica, por supuesto, pero a través del oído, y que no siempre va a dar fiebre, es por vía oral. Generalmente le decimos, mire, 7 días de antibiótico a dosis, el doble de la dosis de lo que utilizamos, por lo menos en el caso de las penicilinas, de la amoxicilina, para tratar las amigdalitis. Y ojo, aprovecho para decirles que cuando van a la farmacia, muchas veces el farmacéutico o quien esté dispensando la medicación, le dice, quien la esté vendiendo, le dice, esa dosis está muy alta. Pero yo siempre les enseño la APP por la cual calculamos de acuerdo al peso la dosis, y la dosis de otitis es prácticamente el doble de la dosis de amigdalitis que debe recibir su bebé. Y en 72 horas, en 3, 4 días, yo particularmente les sugiero que acudan para ver, y ya ese tímpano debe tener unos cambios que nos dicen que el niño está mejorando, además de que lo dicen ustedes como padres, mire, ya no tiene fiebre, ya no tiene dolor, el niño se ve bien, pero tenemos que completar el tratamiento y de acuerdo a lo que veamos, pues lo dejamos en 6 o 7 días o también lo podemos prolongar si la cosa no va bien. La cantidad de gotas cuando tratamos la otitis externa va a depender del grosor del conducto auditivo, de la capacidad, y siempre usted tiene que traccionar para que las gotitas puedan caer, esperar un rato en la posición, y cuando el niño se sumerge, aunque un solo conducto auditivo esté inflamado, yo por lo general recomiendo colocar el tratamiento en ambos conductos porque ambos conductos estuvieron sumergidos en la misma piscina. Piscinas que, como les digo en los vídeos, a veces huele a cloro y no es porque esté perfectamente desinfectado, sino que se forman sustancias con el pis, con la orina que sueltan tanto niños como adultos. Hay coliformes porque no se duchan antes de entrar a la piscina. Cuando digo ducha es lavarse el cu, como también tenemos aquí un vídeo enseñándoles cómo hacerlo. Y entonces se forman unas sustancias que se llaman cloraminas y que huelen a cloro. Entonces, no necesariamente es que la piscina está muy bien mantenida. Ojito con eso.
Hay padres que me dicen, doctora, ¿cómo hago? ¿Pero puede ir a nadar? No, no puede ir a la piscina. Si tiene una otitis y sobre todo si es una otitis con perforación del tímpano, que es la otitis media supurada con ruptura de esa membrana timpánica, no debería sumergirse primero porque está dejando en la piscina todas estas sustancias y estos microbios. Y segundo porque a través de ese huequito va a entrar agua al oído medio. Entonces no es lo más conveniente. De allí la importancia de cuando usted vea que el niño tiene una secreción, no vaya a esperar 3, 4 días como muchas veces me llegan los padres. ¿Cuánto tiempo? No tiene como 4 o 5 días, es que yo pensé que se le iba a quitar. No, a veces incluso los vemos y es simplemente cera o cerumen que con las altas temperaturas, que aquí ya en los colegios la queja de la mayoría de los padres es que las temperaturas están por encima de los 30 grados y todavía estamos en primavera, entonces eso tiende a derretir ese calor corporal y el calor ambiental a derretir la cera que está allí y puede chorrear. Eso es una cosa, pero ante la duda usted está obligado a consultar. Entonces la otitis externa, esas que muchos llaman otitis del nadador, es una infección del conducto auditivo externo, que se favorece por supuesto porque en ese huequecillo, como lo ven aquí en la imagen, queda ese tubo con agua en condiciones de anaerobiosis, es decir, poco oxígeno, queda el agua allí retenida y si usted había traumatizado o los niños incluso se meten el dedo y se traumatizan o aquellos que mal hacen, que no se debe hacer, retiran el cerumen, pues están quitando esa barrera protectora, esa grasita como la que cubre nuestra piel, pero que en el caso de la cera dentro del oído está haciendo su función de barrera. ¿Qué les recomiendo? Primero que al salirse no manipulen, no golpeen el oído. Usted puede poner la cabecita de medio lado y luego del otro lado, pero siempre al salir, así como les recomiendo que se duchen antes de entrar a la piscina y se laven bien el cu, deberían ustedes duchar al niño ahí a pie de piscina para quitar lo más que se pueda. No necesariamente tenemos que rastrillar la piel, no necesariamente tenemos que abusar de los jabones, sino simplemente un agua para quitar los detritos celulares y los restos de esa cloramina y otras sustancias, a lo mejor químicos que estén en la piscina. La inclinación de la cabeza con mucha suavidad y traccionando un poquito el pabellón auricular para que el agua pueda salir. Y luego secar simplemente con una toalla, con mucha suavidad. Hay algunas madres que me dicen, doctora, ¿puedo usar un secador de pelo? De verdad que es algo muy engorroso estar conectando la electricidad y más y estar soplando. De verdad que no considero, y sobre todo con estas altas temperaturas, ese calor corporal va a permitir que eso se deshidrate. Pero en aquellos niños que tienen otitis a repetición, otitis externas o que están sometidos a tratamiento o por recomendación expresa de su otorrino, pueden utilizar un secador de pelo, ojo, a distancia y además con muy baja potencia y con el aire fresquecito, no aire caliente, ni siquiera lo recomiendo tibio, ¿vale? Ya les hablé de evitar el traumatismo del conducto auditivo no tocando el oído. Les insisto, enséñenles a tocarse el oído con los codos. Y entonces, como no se puede, pues no tocamos el oído. Y recuerden, el cerumen, la cera, esa sustancia amarilla se limpia lo que se vea por aquí, por fuera, lo que usted logre ver en esta parte del pabellón auricular, pero nunca por dentro. Es un cerumen fisiológico, es decir, más bien protector contra infecciones e incluso el polvillo, las sustancias, los animalitos que llegan, pues se quedan allí atrapados y es más fácil después que lo podamos retirar. En ocasiones, por supuesto, que hay pacientes que producen o tienen exceso en la producción de esta materia y que se puede deshidratar. Y como me dice mi otorrino amiga, la doctora Fátima Correa, en la clínica donde trabajamos juntas, me dice Raquel, a veces se toma más de media hora para extraer un tapón de cera. No es tan fácil y sobre todo hay que evitar, si está muy adherido, si está muy impactado, hay que evitar traernos la piel que recubre al conducto auditivo, porque luego pudiéramos tener una infección bacteriana sobreagregada. De tal forma que a la pregunta de los padres, doctora, compro que lo vi por internet, que tiene luz y así yo me siento más. No, no se lo recomiendo bajo ningún concepto. La duda es indicativo de que usted consulte con su médico de confianza o directamente con el otorrino, pero no empiece usted a manipular el oído. Si nosotros como pediatras en ocasiones dudamos
para hacer diagnósticos, no quiero imaginarme qué quedará para ustedes ante la situación que puedan ver en el oído. Y muchas veces la sensación está, pero usted puede que no vea nada. Y saber manipular y que el niño no se mueva y usted con esas varillas que vi yo en la promoción de estos productos la pueda enterrar y perforar el tímpano, mejor no lo haga. Doctora, le pongo gotas que el doctor me dijo. Doctora, le coloco gotas que me dijo la vecina que habían unas gotas que eran secantes, otras gotas acidificantes. El mejor medicamento es el que no se manda. Y si lo indica su otorrino pediátrico, úselo. Pero básicamente no recomendamos, salvo en aquellos niños que tienen episodios de otitis externa a repetición y que deben estar en manos de su otorrino pediátrico. Sobre todo porque usted no está viendo si ese tímpano está perforado o no. Y hay muchos niños que les han colocado tubos de timpanostomía, que son como unos carretitos así de hilo que comunican y permiten liberación o salida o el drenaje de las secreciones del oído medio al oído externo. Entonces, esos drenajes o tubos de timpanostomía o drenajes transtimpánicos o para liberar la supuración también permiten el paso de sustancias de afuera hacia adentro. Esos niños tampoco deben sumergirse en piscina. Y en esos casos hay pacientes que son nadadores, que son de alta competencia, que practican nado sincronizado y que pudieran padecer una de estas situaciones, pero entonces allí ya se indica personalizado, midiendo el conducto auditivo, el ancho, el grosor, la profundidad y en manos expertas y en centros especializados se hacen los tapones personalizados, pero de rutina no lo recomendamos. Les recuerdo, es un conducto, es oscuro, es calentito y de paso con poco oxígeno. Entonces el mejor caldo de cultivo para que crezcan bacterias, sobre todo del tipo de la pseudomonas de los gram negativos. Si usted ve que la piscina tiene una higiene deficiente, que eso debería estar pegado, antes de que usted entre, leer cuándo el sello, cuándo fue la inspección, la última inspección, si ve el color, si ve los pelos, si ve algunas cosas que no las voy a nombrar, pues simplemente no se sumerja. Y cuídese también de los pantanos cuando va a campo traviesa, donde usted se pueda sumergir. De esa manera está previniendo las otitis externas y también las infecciones de piel, sobre todo. ¿Qué pasa cuando la inflamación es detrás de ese tímpano? Estamos viendo por aquí con el otoscopio y la infección está aquí atrás. Ya les dije que era relacionada generalmente con infecciones de vías respiratorias altas, que es muy común, y a través de la trompa de Eustaquio entran los gérmenes a ese oído medio, no solamente con el agua de las piscinas ni el agua de mar. ¿Qué hacer? Lavado frecuente de las manos, tener sus vacunas completas, las vacunas sobre todo para el neumococo, la vacuna contra la influenza también y evitar exposición al humo de tabaco. Aquí les dejo el vídeo que hice hace unos años donde hablamos explícitamente de todo lo que puede provocar el humo del tabaco, ese humo también que no se ve y que una de las consecuencias y de las alteraciones que provoca son las otitis media en nuestros niños. También la lactancia materna va a favorecer y usted va a hacer prevención en salud si su bebé recibió leche humana. Si el niño tiene alergia, si el niño tiene distrés respiratorio, no espere hasta el último momento para ofrecer la medicación o consúltenos y no tenga miedo. Si tiene miedo, déjelo en la oficina. Hable con nosotros que le vamos a explicar por cuánto tiempo utilizar los antihistamínicos, cuáles son los mejores, cómo lo debe utilizar, sobre todo antihistamínicos de última generación que no provocan sedación en los niños y mantenga la vía aérea despejada. Los niños deben respirar por la nariz, no por la boca. El aire debe entrar para calentarse, para filtrarse y para humedecerse y así evitar la resequedad, la inflamación de la garganta y por ende que pueda ascender a una otitis media. Y como les decía, no necesariamente tiene que haber un dolor severo, puede ser una sensación de molestia, puede o no haber fiebre,
A veces es muy raro que haya, a menos que tenga otras complicaciones, una amigdalitis con pus, pero lo que sí siempre hay son mocos, un catarro previo. Así como también que haya secreción a través del conducto auditivo externo cuando tenemos una otitis media supurada. Y como les insisto, la evidencia, los trabajos de investigación, los más recientes, no recomiendan el uso rutinario de tapones para los niños sanos que van a la piscina. Si su niño tiene una otitis media o tiene una otitis externa, no va a la piscina. Es igual como el niño que tiene diarrea. No puede ir a la piscina. No, es que tuvo la diarrea ayer. No, ese niño no debería ir a la piscina por lo menos en 7 días. Y obviamente recordarles si el niño está quejumbroso, si usted le ve que los movimientos de la carita no son completamente simétricos, si le ve que tiene inflamación detrás de la orejita, bultos, ganglios, si la fiebre es alta, hablamos de fiebre alta por encima de los 39, si tiene mal estado general, el niño está decaído o está muy agitado, si el dolor es muy intenso y sobre todo si usted lo ve que el dolor va increciendo, es decir, que es progresivo y aumentando, usted debe consultar inmediatamente a la urgencia pediátrica. Finalizo insistiéndole, los bastoncillos lo que hacen es empujar, así como el dedo también, si usted lo ve que se manipula mucho con el dedito, enséñele, ayúdelo, apóyelo, distráigalo, sobre todo niños pequeños, insisto, porque eso favorece que se creen los tapones de cera, favorece que hayan heridas en el conducto auditivo externo, porque algunos niños me dicen, algunas madres me dicen, doctora, pero es que no va a la piscina. Entonces, generalmente se debe a manipulaciones. Y a veces me dicen, no, pero es que yo no se los limpio, doctora, pero recuerde que su niño no está las 24 horas con usted. Va a la casa de los abuelos, la prima, en el colegio. Entonces, tiene que advertir y tener siempre esas antenitas paradas, desplegadas, para evitar que se aumente el riesgo de una otitis externa, de una perforación del tímpano o de algún otro accidente. Esa cera protege contra las bacterias, contra los hongos, va a lubricar ese conducto, mantiene el pH protector de la piel y favorece que se vayan expulsando cuando él va saliendo, que es lo que usted tiene que limpiar. Nunca introduzca nada en el oído. Lamentablemente en internet están proliferando. Vemos promociones de todo tipo y a todos los precios, cámaras con unas pinzas, incluso aspiradores, y son sistemas de extracción de cera para utilizar por cualquier persona, que no los recomendamos, absolutamente no. Ni nosotros los pediatras, ni los otorrinos mucho menos. Consulte. Y si acaso el niño no tiene dolor, no tiene fiebre, pero usted siente que el niño no le escucha muy bien, es decir, eso que nosotros llamamos hipoacusia, pues acuda porque a lo mejor tiene un tapón de cera y debe ser extraído en manos del especialista. Por favor, no se automedique, no los automedique. Tampoco vaya, lo digo o no lo digo, tampoco vaya a la farmacia a pedir que le manden unas gotas porque el señor farmacéutico sabe mucho de medicamentos, pero no ha visto el conducto auditivo ni tampoco ha visto el tímpano. No sabe si ese tímpano tiene un hueco. Y entonces, en vez de mejorar, lo que vamos a empeorar. Si tiene mucho dolor, dele algún analgésico por vía oral a la dosis recomendada y con prudencia el tiempo recomendado cada 6, cada 8 horas. Pero lo correcto es que usted consulte, porque pudo estar sumergido en piscina, le está doliendo y no necesariamente tiene que ser que el niño tenga una otitis externa. De tal manera que la prevención, sobre todo ahora que estamos entrando al verano y que los niños salen de vacaciones, no consiste en que usted limpie esos oídos, en que coloque tapones, sino que permita que los mecanismos naturales de defensa del organismo se mantengan. Y por último, recordarles los niños que utilizan los auriculares. No se deben intercambiar y sobre todo aquellos que van introducidos dentro del oído, no mantenerlos durante tanto tiempo, hacer higiene de los mismos o cambiarlos y sobre todo si los niños han padecido, los niños, los adolescentes, ustedes los adultos, algún proceso infeccioso. Un abrazo, mil bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad. Si les parece prudente, compartan con sus amigos, compartan con los profesores en el colegio y cualquier pregunta puedes dejarla en los comentarios que sabes que siempre te contestamos. Adiós.